Buenas, buenas. Bueno, ahora vamos a iniciar con uno de los relatos que viene aquí en nuestro libro de Fantasía Gótica, El Cuerpo del Delito, que es una antología de relatos policíacos clásicos. Este libro dijimos que traía 10 relatos. Vamos a ver el primer relato. El primer relato se llama La Casa Encantada. Esta es La Casa Encantada. Su autor es... que se vea. Su autor es Wilkie Collins. ¿Verdad? Vamos a ver algo de Wilkie Collins, a ver quién es. Dice que Wilkie Collins es es inglés. Nació en Londres el 8 de enero de 1824 y falleció el 23 de septiembre de 1889. Dice que fue un novelista, dramaturgo, autor de relatos cortos en inglés. Fue muy popular en su tiempo. Escribió 27 novelas, más de 60 relatos cortos, al menos, dice, 14 obras de teatro y más de 100 obras de no ficción. Es considerado uno de los creadores del género de la novela policíaca a través de una narrativa, que es lo que vamos a ver ahorita, caracterizada por la atmósfera de misterio y fantasía, el suspenso melodramático y el relato minucioso. Sus obras más conocidas son La Dama de Blanco, en 1860, Armadale, 1866, y La Piedra Lunar. Collins nació en Londres el 8 de enero de 1824, hijo del conocido pintor, paisajista y académico William Collins. Su segundo nombre, Wilkie, le fue impuesto en honor a su padrino, el también artista plástico David Wilkie. Desde los 12 años a los 15 años vivió con su familia en Italia, etapa que marcó en buena medida su educación y la formación de su carácter. A los 7 años abandonó la escuela y se empleó como aprendiz en una importante firma de comercio, DT, pero después de 5 infelices años, durante los cuales escribió en 1844 su primera novela, Yolán o Tahití, tal como era, que permanecería inédita durante un siglo y medio hasta 1999, ingresó en el Lincoln's Inn para comenzar a estudiar Derecho, aunque nunca llegaría a ejercer como abogado, pues se dedicó por entero a la literatura. Tras la muerte de su padre, en 1947, Collins publicó su primer libro, Memorias de la vida de William Collins, 1848. También llegó a considerar la idea de iniciar una carrera como pintor, exponiendo un cuadro propio en la exposición de verano de la Royal Academia en 1849. Pero fue con la publicación de su segunda novela, Antonina, o La caída de Roma, en 1850, y con la continuación de la misma, Basile, en 1851, cuando su carrera como escritor comenzó en serio. Fíjense nomás lo que dice de Collins. Dice, un acontecimiento decisivo en la carrera literaria de Collins tuvo lugar en marzo de 1851. Bueno, vamos aquí a ver. Cuando conoció a Charles Dickens por mediación de un amigo común, Augusto X. Desde ese momento, Collins y Dickens se hicieron grandes amigos, gracias, entre otras cosas, a su común afición por el teatro, y colaboraron mano a mano en revistas y ediciones, llegando incluso a ser coautores de varias obras. Además, Collins, en su labor como editor, lo fue de la obra de Dickens, Household Words, y varias de las novelas de aquel serían publicadas por entregas en el semanario All the Year Round,
editado por el autor de Oliver Twist, que acabaría editando y publicando por su cuenta las obras de su amigo. La amistad entre ambos duraría toda la vida, hasta el punto de que llegaron a ser parientes, pues el hermano menor de Wilkie Collins, Charles Alliston, contrajo matrimonio con Kate Macready Dickens, segunda hija de Charles Dickens y de Katharina Thompson Hogarth. Tras la muerte de Dickens, Collins también asesoró a Georgina Hogarth, cuñada del gran escritor, cuando ésta preparaba en 1880 y en colaboración con la hija mayor de Dickens, María Ángela, una edición de las cartas de Charles Dickens desde 1833 a 1870. Collins padecía una variación de artritis conocida como gota reumática, que le acabó provocando una seria adicción al opio que tomaba en forma de láudano para aliviar el intenso dolor. Como consecuencia de ello, comenzó a experimentar ilusiones paranoicas, en las que creía estar continuamente acompañado por un clon suyo, al que llamaba Ghost Wiki. En su célebre novela La piedra lunar, en 1868, planeaba de forma destacada el tema de los efectos de la adicción al opio. Mientras escribía dicha novela, su consumo de láudano era tan desmesurado que posteriormente confesó no recordar lo que había escrito en una gran parte de la narración. Collins nunca contrajo matrimonio, pero desde 1858 hasta su muerte mantuvo sucesivas relaciones intermitentes con la viuda Carolina Graves, y posteriormente con su hija Elizabeth, a la que el escritor llamaba Carrie, cuando Caroline le abandonó definitivamente para casarse con un tal Joseph Charles Clough. Octubre de 1868, Collins conoció a otra mujer, Martha Ruth, con la que tuvo 3 hijos: Marianne, 1869, Harriet, 1871 y Charles Williams, 1874. Entre medias, la viuda Graves había vuelto con Collins, manteniendo ambos su relación de forma discontinua hasta la muerte del escritor. Wilkie Collins murió en Londres el 23 de septiembre de 1889 y fue enterrado en el cementerio Kensal Green de la capital británica. El epitafio de su tumba le destaca como el autor de la novela La Dama de Blanco. Fíjense nomás. Collins fue autor o coautor de 27 novelas, más de 60 relatos cortos, al menos 14 obras de teatro y un centenar de piezas de no ficción. Algunas de sus obras narrativas fueron calificadas en su momento como sensational novels, un género equivalente y precursor de las actuales novelas policíacas y de suspenso y misterio. También escribió sobre la situación de las mujeres, sobre asuntos sociales y sobre la realidad cotidiana de su tiempo. Así su obra Hide and Stick, 1854, estaba protagonizada por uno de los primeros personajes sordos de la literatura inglesa. Como muchos otros escritores de su tiempo, publicó la mayor parte de sus novelas por entregas en revistas como la mencionada All the Year Rounds, y por ellas llegó a ser reconocido como un maestro del estilo, creando el grado justo de suspense e intriga para lograr mantener a su público lector pendiente de la historia semana tras semana. La tirada de All the Year Rounds se incrementó notablemente con la publicación consecutiva de Historia de 2 ciudades, 1859, de Dickens, y La Dama de Blanco, en 1860, de Collins.
Tras la publicación de esta novela, Collins disfrutó de 10 años de gran éxito. Su siguiente obra, Sin nombre, en 1862, combinaba denuncia social, criticaba una absurda ley que se aplicaba en aquella época a los hijos de padres no casados, con una densa estructura de thrillers de venganzas. Armadale, 1866, la única novela escrita por Collins en la década de 1860, que no apareció por entregas en Oldie G. Rounds. Suscitó feroces críticas, generalmente centradas en un personaje transgresor para la época, la malvada Lydia Witt. Además, la novela supuso un golpe financiero para el autor y un rotundo fracaso comercial. La suma adelantada por la revista The Cornell Hill Magazine en concepto de derechos de publicación fue excepcional, eclipsando por un margen sustancial los precios pagados por la gran mayoría de las novelas similares de la época, y finalmente las ventas muy por debajo de las expectativas creadas. No consiguieron amortizar la inversión de los editores. La piedra lunar, publicada en 1868, fue la última de las novelas del ciclo más exitoso del autor, y pese a una acogida inicial un tanto fría por parte de los críticos y del propio Charles Dickens, significó un retorno de Collins a su estilo más característico y restableció el valor comercial de un escritor cuyo éxito en el competitivo mercado editorial victoriano había ido decreciendo desde su primera obra maestra. Considerada por muchos como obra precursora de la novela policíaca dentro de la tradición de la narrativa inglesa, La piedra lunar sigue siendo la novela de Collins más popular y más aclamada por la crítica. En su momento fue definida por el poeta y dramaturgo T.S. Eliot como la primera, la más larga y la mejor novela de la moderna literatura policíaca inglesa, en un género inventado por Collins y no por Poe. Y la escritora de género policíaco Dorothy L. Sayers, 1893-1957, se refirió a ella como probablemente la mejor novela policíaca jamás escrita. Además, uno de sus personajes centrales, el sargento Cuff, ha sido considerado como precursor literario del célebre detective de ficción Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle en 1887. Y no más. La Dama de Blanco y La piedra lunar comparten una estructura narrativa poco común, similar a las de una novela epistolar, en la que cada parte del libro tiene narradores diferentes, cada uno con una voz narrativa diferenciada. Armadale también tiene una estructura parecida, aunque en menor medida, de narración a través de la correspondencia entre personajes. Sin embargo, diferentes factores frecuentemente se citan la muerte de Dickens en 1870, que supuso para Collins la pérdida de su mentor literario, su creciente drogodependencia y una inclinación poco aconsejable a utilizar su narrativa como vehículo de denuncia recurrente a las injusticias sociales, el detenimiento del suspense y la intriga que tan buenos resultados le había dado. Condujeron a Collins a su declive en las décadas de 1870 y 1880. Sus obras, novelas y relatos cortos en ese periodo, si bien no desprovistos de cierto valor literario, son generalmente considerados como menores y desde luego inferiores a sus grandes producciones anteriores, por lo que ha llegado a nuestros días prácticamente ignoradas por la crítica. Las novelas posteriores a La piedra lunar contenían menos elementos de thriller y más crítica social. Los temas tratados seguían teniendo interés, pero la popularidad del autor disminuyó considerablemente. El controvertido poeta inglés Algernon Charles Swinburne,
1837-1909, comentó acerca de Collins. ¿Qué fue lo que llevó a la perdición el gran genio de Wick? Algún demonio susurró. Wiki tenía una misión. Bueno, este es el Wiki Collins, quien vamos a ver una de sus obras, ¿verdad? Y vamos a verla, digamos, así como se publicaba en aquel entonces por entregas. Vamos a ver nada más el primer capítulo y luego vamos a irnos capítulo por capítulo. Bueno, vamos a ver. Entonces esta obra dijimos que se llama La Casa Encantada, de Wilkie Collins. Capítulo 1. Dice: en el año 1860, la reputación del doctor Wybrow como médico londinense alcanzó su punto más alto. Se informó de buenas fuentes que estaba recibiendo uno de los mayores ingresos derivados de la práctica de la medicina en los tiempos modernos. Una tarde, hacia el final de la temporada londinense, el doctor acaba de almorzar después de una mañana especialmente dura de trabajo en su consulta y con una formidable lista de visitas a pacientes en sus propias casas para llenar el resto de su jornada, cuando el criado le anunció que una dama deseaba hablar con él. ¿Quién es?, preguntó el doctor. ¿Una extraña? Sí, señor. No veo extraños fuera de las horas de consulta. Dile cuál es el horario y que se vaya. Se lo he dicho, señor. ¿Y bien? Y no se irá. El doctor sonrió mientras repetía las palabras. Era un humorista a su manera, y había un lado absurdo en la situación que le divertía bastante. ¿Te ha dicho su nombre, esa obstinada dama? No, señor. Se negó a dar ningún nombre. Dijo que no le retendría ni 5 minutos y que el asunto era demasiado importante para esperar hasta mañana. Ahí está, en el consultorio, y no sé cómo sacarla de ahí. El doctor Wybrow reflexionó un momento. Su conocimiento de las mujeres, profesionalmente hablando, se basaba en una madura experiencia de más de 30 años. Las había conocido en todas sus variedades, especialmente la variedad que no conoce el valor del tiempo y nunca duda en refugiarse tras los privilegios de su sexo. Un vistazo a su reloj le informó de que pronto debía comenzar su ronda entre los pacientes que le esperaban en sus propias casas. Inmediatamente decidió tomar el único camino sensato que se le ofrecía dadas las circunstancias. En otras palabras, decidió emprender la huida. ¿Está el carruaje en la puerta?, preguntó. Sí, señor. Muy bien. Abre la puerta de la casa sin hacer ruido y deja a la señora en el consultorio sin que nadie la moleste. Cuando se canse de esperar, ya sabes lo que tienes que decirle. Si pregunta cuánto me espera, dile que voy a cenar a mi club y que pasaré la noche en el teatro. Ahora, con cuidado, Tomás. Si tus zapatos crujen, soy hombre perdido. Sin hacer ruido, se dirigió al vestíbulo, seguido de puntillas por el criado. ¿Sospechaba de él la señora de la consulta? ¿O rechinaron los zapatos de Tomás y su sentido del oído era inusualmente agudo? Sea cual fuera la explicación, lo que realmente ocurrió estaba fuera de toda duda. Exactamente cuando el doctor Wybrow
pasaba por su consulta, la puerta se abrió. La dama apareció en el umbral y le puso la mano en el brazo. Le ruego, señor, que no se vaya sin dejarme hablar con usted primero. El acento era extranjero, el tono bajo y firme. Sus dedos se cerraron suavemente, pero con decisión, sobre el brazo del doctor. Ni su lenguaje ni sus acciones tuvieron el menor efecto para inclinarle a acceder a su petición. La influencia que le detuvo al instante de camino a su carruaje fue la silenciosa influencia de su rostro. El sorprendente contraste contra la palidez cadavérica de su tez y la abrumadora vida y luz, el brillo metálico de sus grandes ojos negros, lo mantuvo literalmente hechizado. Iba vestida con colores oscuros, con un gusto perfecto. Era de mediana estatura y aparentemente de mediana edad, 1 año o 2 por encima de los 30. Sus rasgos inferiores, la nariz, la boca y la barbilla, poseían la finura y la delicadeza de formas que se ven con más frecuencia entre las mujeres de razas extranjeras que entre las inglesas de nacimiento. Era indudablemente una persona atractiva, con el grave inconveniente de su tez espantosa y con el defecto menos notable de una falta total de ternura en la expresión de sus ojos. Aparte de su primera emoción de sorpresa, la sensación que produjo en el doctor puede describirse como un abrumador sentimiento de curiosidad profesional. El caso podría ser algo totalmente nuevo en su experiencia profesional. Eso parece, pensó, y vale la pena esperar. Se dio cuenta de que le había causado una fuerte impresión y dejó de agarrarle el brazo. Ha consolado a muchas mujeres miserables en su tiempo, dijo. Consuele a una más hoy. Sin esperar respuesta, volvió a entrar en la habitación. El médico la siguió y cerró la puerta. La sentó en el sillón de los pacientes, frente a las ventanas. Incluso en Londres, el sol de aquella tarde de verano era deslumbrante, brillante. La radiante luz se derramaba sobre ella. Sus ojos la miraban impávidos, con la firmeza de los ojos de un águila. La suave palidez de su piel, sin arrugas, parecía más terriblemente blanca que nunca. Por primera vez, desde hacía muchos años, el doctor sintió que se le aceleraba el pulso en presencia de una paciente. Habiéndose apoderado de su atención, parecía extrañamente no tener nada que decirle. Una curiosa apatía parecía haberse apoderado de aquella mujer resuelta. Obligado a hablar, en primer lugar, el doctor se limitó a preguntar, en la frase convencional, qué podía hacer por ella. El sonido de su voz pareció despertarla. Sin dejar de mirar hacia la luz, dijo bruscamente: tengo que hacerle una pregunta dolorosa. ¿Qué pasa? Sus ojos viajaron lentamente de la ventana al rostro del doctor. Sin la menor apariencia de agitarse o de agitación, formuló la dolorosa pregunta con estas extraordinarias palabras: quiero saber, por favor, si corro peligro de volverme loca.
Algunos hombres se hubieran divertido y otros se habrían alarmado con esta pregunta. El doctor Wybrow solo era consciente de una sensación de decepción. ¿Era este el raro caso que había previsto, juzgando precipitadamente por las apariencias? ¿Era la nueva paciente solo una mujer hipocondríaca cuyo mal era un estómago desordenado y cuya desgracia era un cerebro débil? ¿Por qué acude a mí?, preguntó bruscamente. ¿Por qué no consulta a un médico cuya especialidad sea el tratamiento de los dementes? Tenía su respuesta lista al instante. No acudo a un médico de esa clase, dijo ella, por la misma razón de que es un especialista. Tiene la funesta costumbre de juzgar a todo el mundo según sus propios criterios y reglas. Acudo a usted porque mi caso está fuera de todas las líneas y reglas y porque usted es famoso en su profesión por el descubrimiento de misterios en las enfermedades. ¿Está satisfecho? Estaba más que satisfecho. Después de todo, su primera idea había sido correcta. Además, estaba correctamente informada de su posición profesional. La capacidad que le había elevado a la fama y la fortuna era su habilidad, sin rival entre sus hermanos, para el descubrimiento de enfermedades remotas. Estoy a su disposición, respondió. Déjeme intentar averiguar qué le ocurre. Hizo sus preguntas médicas. Fueron contestadas con prontitud y claridad, y no condujeron a otra conclusión que la de que la extraña dama gozaba, mental y físicamente, de excelente salud. No satisfecho con las preguntas, examinó cuidadosamente los importantes órganos de la vida. Ni su mano ni su estetoscopio pudieron descubrir nada que estuviera mal. Con la admirable paciencia y devoción a su arte que le habían distinguido desde sus tiempos de estudiante, siguió sometiéndola a una prueba tras otra. El resultado era siempre el mismo. No solo no había tendencia a enfermedades cerebrales, sino que ni siquiera había una alteración perceptible del sistema nervioso. No encuentro nada que le afecte, dijo. Ni siquiera puedo explicar la extraordinaria palidez de su tez. Me deja completamente perplejo. La palidez de mi tez no es nada, respondió un poco impaciente. En mis primeros años escapé por los pelos de una muerte por envenenamiento. Desde entonces no he vuelto a tener buen cutis y mi piel es tan delicada que no me puedo pintar sin que me salga un salpullido espantoso. Pero eso no tiene importancia. Quería que me diera su opinión positivamente. Creía en usted y me ha decepcionado. Su cabeza cayó sobre su pecho. Y así termina, se dijo amargamente. El doctor se sintió conmovido. Tal vez sería más correcto decir que su orgullo profesional estaba un poco herido. Todavía puede terminar de la manera correcta, comentó, si decide ayudarme. Ella levantó de nuevo la vista con ojos fulgurantes. Hable claro, dijo. ¿Cómo puedo ayudarle? Claramente, señora, usted viene a mí como un enigma y me deja para hacer la conjetura correcta mediante esfuerzos sin ayuda de mi arte. Mi arte hará mucho, pero no todo. Por ejemplo, algo debe haber ocurrido,
algo que no tiene nada que ver con el estado de su salud corporal, para asustarla sobre sí misma, o nunca hubiera venido aquí a consultarme. ¿Es eso cierto? Ella se llevó las manos al regazo. Es verdad, dijo con entusiasmo. Empiezo a creer en usted otra vez. Muy bien. No puede esperar que averigüe la causa moral que le ha alarmado. Puedo descubrir positivamente que no hay causa física de alarma. A menos que me brinde su confianza, no puedo hacer más. Se levantó y dio una vuelta por la habitación. Y si se lo cuento, dijo, pero cuidado, no mencionaré nombres. No hay necesidad de mencionar nombres. Los hechos son todo lo que quiero. Los hechos no son nada, replicó ella. Solo tengo que confesarle mis impresiones. Y es muy probable que me considere usted una tonta fantasiosa cuando se entere de cuáles son. No importa. Haré todo lo que pueda por complacerle. Empezaré por los hechos que usted desea. Créame, no le servirán de mucho. Volvió a sentarse. Con las palabras más claras posible, comenzó la confesión más extraña y delirante que jamás había llegado a oídos del doctor. Bueno, aquí concluimos el capítulo 1. Aquí terminamos la charla del día de hoy. Vimos el primer capítulo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.